und Nacht mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh. ¿Soy buscador de Dios desde lo más profundo de mi corazón? ¿Sí? ¿Seguro? Le pido al Señor mi Dios, que es el Dios del amor, perdón, y me arrepiento del daño hecho a mis hermanos. Deseo seguir al que es camino, verdad y vida, es decir, a su Hijo Jesucristo, como ejemplo de vida a seguir. Reconozco, por tanto, el Evangelio como motor de mi vida. Amo la paz, sin la cual no podré orar para conocer, descubrir, escuchar y poder alabar a mi Dios que me creó. Deseo, aunque me cueste sacrificio, seguir el último mandato de nuestro Señor Jesucristo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Mi vida, por tanto, se centrará sencillamente en el amor a los demás, aprendiendo a amar como Cristo nos amó. Mi vida se centrará en buscar la voluntad del Padre y ponerme voluntariamente y desde mi libertad como herramienta para que Él haga su voluntad a través de mí. Buscaré siempre el bien de los demás por encima del mío propio, desde la humildad. A fin de cuentas, ¿estoy dispuesto a amar a mis hermanos y dejar de centrar el universo en mí mismo, siendo servidor de los demás? Bienvenidos, hermanos buscadores de Dios. Capítulo 34. Identidad del cristiano, identidad de quien ama. Si hemos dicho que sí a todo lo anterior, atención, atención, si hemos dicho que sí a todo lo anterior, entonces nos acaban de nombrar nuestro Dios único, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, por quien todo fue hecho. Nos acaba de nombrar hijos de Dios y por tanto coherederos de su reino, del reino de Dios, que aquí en la tierra podemos empezar a paladear, pero que descubriremos en toda su celestial extensión cuando pasemos a nuestra próxima vida y podamos verle frente a frente. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es amor, mis queridos hermanos, por tanto, si deseamos ser hijos suyos, desearemos siempre hacer su voluntad. La voluntad de Dios está siempre, siempre ligada al amor, sin lugar alguna a duda. No podemos dudar esto. La voluntad de Dios, insisto, está siempre ligada al amor. Por tanto, como hijos de Dios, que es amor, nosotros deberemos, esto es lógico, deberemos poco a poco ir pareciéndonos a Él, es decir, al amor en toda su extensión. Aquí estamos limitados, pero aquí podemos amar. ¿A través de quién? A través del ejemplo de vida de su Hijo predilecto, Jesucristo. Entonces, ¿qué haremos para hacer su voluntad y parecernos a Él? Pues amar, sencillamente amar. ¿Cómo nos identifican como cristianos?
Es decir, a un cristiano, ¿cómo se le identifica? ¿Porque lleva un crucifijo colgando? No. ¿Porque lleva una estampita de Jesucristo en el bolsillo? No. San Juan 13, 24 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pues en eso nos identificarán. Esa es la señal del cristiano. Esa es la señal inequívoca de un cristiano, es decir, del que ama a sus hermanos. La señal del cristiano es la señal de la persona que ama a sus hermanos, que es servidor de sus hermanos. Y cuanto más se ama, no olvidemos esto que ya lo hablamos en el último capítulo, cuanto más amemos a los demás, más alegres tenemos que estar. Si es que un cristiano auténtico es un cristiano alegre, un cristiano que evangeliza y en su corazón tiene a Dios, y tiene la fe, y tiene la esperanza, y tiene la gracia que Dios le da. Es un cristiano alegre, estando incluso en circunstancias adversas que este mundo nos da cotidianamente. Los que no somos tan alegres, como es mi caso, es que estamos de camino de... Es decir, queremos llegar a ser muy alegres, que significa queremos llegar a amar mucho. En el capítulo anterior hemos visto que aquellas formas que utilicemos en nuestras vidas, me refiero a formas como pueden ser costumbres, obligaciones, ¿no?, etcétera, que no nos lleven al fondo, que dijimos la vez anterior que el fondo es el amor en este caso, no debemos seguirlas. La forma que no nos lleva al fondo no debemos seguirla. Las costumbres, obligaciones, etcétera, que no nos lleven espiritualmente hablando al amor, no debemos seguirlas. Es decir, aquello que creamos que debemos hacer que finalmente no nos conduce a amar a los demás, es sencillamente una carga que nos hemos impuesto y que en nada nos beneficia. Entendámoslo, por supuesto, en el sentido espiritual que nos está ocupando ahora. Por ello, no olvidemos el mensaje de nuestro Padre del Cielo a través de su Hijo, Jesucristo, es sumamente sencillo. Tan sencillo que Dios lo ha ocultado a los sabios y lo da a entender a los que son como niños. De hecho, un niño lo entendería, un niño de 7 años entendería. ¿Cuál es el mensaje de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo? Pues que debemos amar a nuestros hermanos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que debemos amar a nuestros hermanos. Y en tercer lugar, por si todavía nosotros, yo en mi caso, no lo hemos entendido, pues en tercer lugar, que debemos amar a nuestros hermanos. Es decir, el reino de Dios es el reino del amor. Entendido como Jesucristo nos lo enseña a través del Evangelio. El que ame formará parte de su reino. El que no ame en este mundo a sus hermanos no formará parte de él. La única forma de entender el amor, insisto en este punto que es importante, la única forma de entender el amor es como lo entendió como ejemplo nuestro hermano Jesucristo. Es la única forma. ¿Se dan casos de gente que ama sin haber conocido a Jesucristo? Sí, se dan casos. El Padre del Cielo puede hablar a través del Espíritu, porque esta persona está muy lejos a lo mejor físicamente, para que la palabra le haya llegado. Claro que puede amar. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Pero sí hay hermanos nuestros que aman a sus hermanos, son servidores de ellos y tienen como costumbre
hacer el bien a los demás, pero no son cristianos, atención, pero no son cristianos, ¿serán hijos de Dios? Una persona que ama, una persona que es siervo de sus hermanos, una persona que ha expulsado el egoísmo de su vida y vive para los demás, pero no es cristiano, ¿será hijo de Dios? Mis queridos hermanos, ustedes mismos, hermanos buscadores de Dios, pueden contestar a esta pregunta. Pero para contestar es necesario contestar desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Pues son hijos también de nuestro Padre del cielo, del Dios Todopoderoso, del Dios de la misericordia, del Dios del amor. Sí, lo son. Sí, hermanos, lo son. Pueden pertenecer a otras religiones, incluso ser ateos, que si finalmente sus vidas fueron dedicadas a servir a sus hermanos, ellos verán también y suyo será el reino de Dios. Descubrirán al llegar al cielo que existe un Dios que nos ama infinitamente, que su reino es el reino del amor. Por eso su reino no es de este mundo y así nos lo hizo saber nuestro Señor Jesucristo. Y descubrirán sin haberlo sabido, importante esto, descubrirán sin haberlo sabido en sus vidas que obrando el bien a los demás se iban haciendo muy hijos del Dios del amor, de su Hijo Jesucristo y del Santo Espíritu. Descubrirán que son auténticos cristianos sin saberlo, pero obraron el bien. Realmente Dios no nos hallará merecedores de su reino por haber rezado 20 Padres Nuestros todos los días, o por ir al templo todos los días, o por nombrar y evangelizar en el nombre de Jesucristo, sin haber tenido el más mínimo amor hacia nuestros hermanos, y haber buscado siempre nuestro provecho propio. Esto es así. Recordemos, 1 Corintios 13, del 1 al 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mis queridos hermanos, lo máximo que un ser humano, sea de la religión que sea, tenga las ideas que sea, incluso siendo ateo, lo máximo que un ser humano puede hacer en este mundo es amar a sus hermanos, dedicar su vida a hacer el bien a los demás. Y si así lo hace, no tengamos la más mínima duda que será llamado Hijo de Dios y entrará en el reino de nuestro Padre del cielo, del Dios del amor y la misericordia. Hasta pronto, hermanos buscadores de Dios.
El tiempo siempre nos acechará, hoy también cual lobo. Pero nos hacemos con un poco de ese tiempo para la siguiente súplica. Padre del cielo, desde la humildad quiero alabarte y darte gracias eternamente por considerarme hijo tuyo. Dame fuerzas, Abba mío, papá mío, para soportar todas las inclemencias, tentaciones y situaciones adversas para seguir teniendo fe en ti. Quiero hacer siempre tu voluntad. Hazme entenderte y discernir en mi corazón tus deseos. Que tu amor se extienda por mi corazón y tu gracia me llene, para así poder amar con todas mis fuerzas a mis hermanos que me necesitan. Bendito y alabado seas por siempre, Padre mío.